La verdadera felicidad radica en la finalización del trabajo usando tu propio cerebro y habilidades. Soy Chiro Honda. Buenos días, arquitecta Alexandra Aguilera, dilecta audiencia. Fernando González Zapata, estudiante de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Automotriz, presenta el trabajo titulado Análisis y optimización de la relación entre el peso de la carrocería y el rendimiento del motor. Encontramos las temáticas a abordar dentro del índice general. La primera es la introducción. Este trabajo nace a partir de que en el mercado automotriz moderno, especialmente en el segmento de subs, se observa una tendencia clara. Los vehículos se diseñan con carrocerías más grandes, más vistosas ante el ojo del usuario. Sin embargo, en muchos casos, los motores no aumentan proporcionalmente el cilindraje, torque o potencia, generando una problemática real en el usuario, como es la menor aceleración, poca fuerza en pendientes, mayor consumo de combustible, desgaste prematuro del motor y en general una percepción de bajo rendimiento del automóvil. Es por ello que se identifica una problemática para mejorar, para tratarla y buscar una solución que satisfazca las necesidades de una sociedad, de un grupo de usuarios y consumidores. Esta problemática es la falta de equilibrio entre el peso total de la carrocería y la capacidad real del motor. Genera un desajuste operativo que afecta directamente el rendimiento global del vehículo. Esta desproporción obliga al motor a trabajar en rasgos elevados de esfuerzo, reduciendo la aceleración y la capacidad de respuesta, especialmente en pendientes o cuando llevan cierto tipo de carga. Como consecuencia, se presentan inconformidades o disminuye la comodidad de conducción, aumenta el consumo de combustible y el desgaste mecánico. Para ello, esta investigación se justifica en que el equilibrio entre el peso y el motor es esencial para asegurar un rendimiento adecuado del vehículo y evitar esfuerzos mecánicos excesivos. Una relación desbalanceada genera menor eficiencia, desgaste prematuro y aumento del consumo de combustible, aspectos que todo usuario no desea o quiere prevenir al obtener un vehículo, al adquirir un vehículo. Analizar este equilibrio permite optimizar la seguridad, la respuesta del motor, la vida útil del vehículo y sobre todo también generar un ahorro económico para el usuario. Beneficios esenciales a la hora de adquirir un automóvil. Dentro de los objetivos planteados en esta investigación encontramos, como objetivo general, analizar de manera técnica la relación entre el peso estructural de la carrocería, la potencia, torque del motor y cómo este balance afecta al desempeño y consumo del vehículo. Dentro de los específicos es evaluar y sobre todo optimizar la influencia del peso del vehículo sobre el rendimiento del motor. Identificar casos reales de motores subdimensionados o sobredimensionados, que ya se explicará dentro del marco teórico qué significan estos dos conceptos. Determinar criterios técnicos para que los compradores elijan correctamente, es decir, dar una orientación para que los consumidores hagan una elección consciente, habiendo estudiado de manera concreta qué características tiene su vehículo y si se acoplan a las necesidades que los usuarios tienen. Además de proponer mejores prácticas para las marcas automotrices, es decir, proponer una mejor optimización en el diseño de vehículos a los fabricantes. Dentro del marco teórico encontramos conceptos claves para comprender en sí
la temática global. Dentro de estos conceptos encontramos qué es el peso vehicular, potencia, torque y cilindraje. El peso vehicular se divide en peso en el vacío, peso bruto y peso de carga. A mayor peso, mayor torque se necesita para iniciar el movimiento. Es clave identificar que existe una gran diferencia entre potencia y torque. La potencia es la capacidad del motor de realizar trabajo por unidad de tiempo. Se relaciona con la velocidad final y la aceleración en carretera. El torque es la fuerza rotacional y el parámetro más importante para subir cuestas. Sin torque suficiente, el vehículo pierde fuerza. Mientras mayor peso, tiene que ser proporcional el torque que ofrece al vehículo para que al momento de subir, en este caso, pendientes, sea de manera equitativa, sea de tal manera que no se consume excesivamente o no sea un sobreesfuerzo al motor, lo que causa los desgastes que se menciona anteriormente, las problemáticas. Y es por ello que es esencial el equilibrio entre el peso vehicular, potencia, torque y en este caso a continuación el cilindraje. ¿Qué es el cilindraje? Es el volumen total de los cilindros. Afecta al torque disponible a bajas revoluciones. También encontramos la relación peso-potencia. Se ha hablado mucho de la relación peso-potencia, pero en sí, ¿qué es esta relación? Es el indicador que calcula dividiendo el peso por cada caballo de potencia. Un valor alto indica que un vehículo es lento, gastón o que muchas veces se conoce coloquialmente como pachón en cuestas, en pendientes. Y una poca respuesta en la relación entre peso y potencia es el método más efectivo para conocer con detalle el comportamiento que un vehículo tendrá en carretera, el comportamiento que tendrá en diferentes ambientes, en diferentes condiciones, ya sea a gran altitud, a baja altitud, a gran presión, a baja presión. Saber la capacidad de aceleración que tendrá o la fuerza para transportar grandes pesos en marchas reducidas es algo de bastante utilidad cuando se plantea la adquisición de un nuevo vehículo. Y de hecho, este es el punto que se centra la investigación. Es el punto del cálculo que cada usuario debe realizar al momento de analizar la ficha técnica al analizar un vehículo para su adquisición y ver si éste se acopla a las necesidades que uno va como consumidor a utilizarlo. Si va a ser con un fin únicamente para en sectores urbanos o si va a tener una mezcla muy equilibrada entre carretera y la parte urbana. Es ahí donde se debe realizar este cálculo fundamental. Dentro de la aerodinámica, otro aspecto que influye en la temática, que en sí este es el estudio de cómo el aire interactúa con un vehículo en movimiento, buscando minimizar la resistencia al avance, es decir, la fuerza que se opone al movimiento del vehículo, y optimizar la estabilidad y agarre mediante formas diseñadas para controlar el flujo del aire. Este aspecto proporciona un plus al vehículo disminuyendo significativamente. Al disminuir esta oposición, se disminuyen factores externos como el desgaste de neumáticos, como el desgaste, como el consumo excesivo de combustible y entre las otras problemáticas que se expusieron. Asimismo, en subs, el diseño alto incrementa la resistencia al viento, exigiendo más al motor a velocidades medias y altas. Es decir, al hacer los subs más vistosos, más vistosos, se utilizan a veces dentro de la carrocería materiales excesivos que aumentan el peso y no van acorde al cilindraje, al motor, a la potencia y al torque que éste tiene, dejando a un lado la efectividad y la parte esencial que de un vehículo, que es el movimiento, por la parte visual. Y creo que este es un aspecto que se debe retomar de épocas pasadas, en donde se priorizaba la eficiencia del vehículo más que el diseño, lo que ha hecho que muchas marcas y muchos modelos perduren hasta la actualidad
y sean un ejemplo de esos que llamamos coloquialmente como los inmortales. Es un aspecto que se debe retomar en la actualidad y priorizar el trabajo que va a realizar el vehículo y la eficiencia. Asimismo, encontramos los dos conceptos claves, que son motores subdimensionados y motores sobredimensionados, que son diferentes. Mientras que los subdimensionados es aquel que no tiene suficiente torque o potencia para el peso del vehículo, se caracteriza por una pobre aceleración, pérdida de fuerza en pendientes, consumo elevado de combustible al exigirlo y cambios constantes para mantener la velocidad. Es decir, para evitar que estos desmayen, se tienen que realizar cambios constantes, siendo caja manual, lo que hace un consumo de combustible y un desgaste. Mientras que los motores sobredimensionados, estos motores son demasiado poderosos para el uso que se da, generando un consumo excesivo e innecesario de combustible. Es decir, son vehículos que están aptos o están diseñados para el ámbito urbano, pero su cilindraje es excesivo, lo que produce que exista un consumo excesivo de combustible cuando en realidad se lo tiene para un uso diferente y un uso que no debería tener este consumo. Y finalmente, hallamos que es el consumo de combustible. Se habló de consumo de combustible, pero ¿qué es en sí este? Es la cantidad de energía de combustible que un vehículo utiliza para moverse. Generalmente se mide en litros por cada 100 kilómetros o kilómetros por litro. Es un indicador clave en la eficiencia y el costo operativo del vehículo y un aspecto fundamental que todo consumidor debe tomar en cuenta antes de adquirir un vehículo. Porque si bien dicen adquieres un vehículo, pero también adquieres una responsabilidad y adquieres un gasto adicional, es decir, tienes que saberlo mantener. Un vehículo se mantiene con el tiempo. Es por ello que se debe tomar muy en cuenta este aspecto. El consumo depende directamente del esfuerzo del motor. Si la carrocería es pesada y el motor pequeño, como se mencionó anteriormente, el motor trabaja en rangos altos de revoluciones por minuto. Se incrementa la inyección de combustible, se pierde eficiencia térmica, aumenta la temperatura de operación y el desgaste se acelera rápidamente. Un motor exigido consume más que un motor moderado. Un motor equilibrado es proporcional su consumo de combustible y depende del trabajo o la exigencia que el usuario le dé. Es decir, no va a consumir más de lo que se le exige. Así, encontramos metodología. Aplicamos una metodología mixta, es decir, abarcó investigación documental al investigar en fuentes, en fichas técnicas de catálogos y datos oficiales de las marcas y de los automóviles que tomamos como ejemplos a analizar. El análisis comparativo es en la comparación del índice de carga, el ICM, el índice de carga del motor, en la comparación en los distintos modelos que veremos a continuación. El estudio de casos reales es para determinar y concluir cuáles son los datos y cuáles son los resultados ideales que debe tener cada vehículo en cada ejemplo analizado para así dar una visión eh, consciente, una visión de análisis al público y a los usuarios sobre todo, que es a quienes se desea llegar, y el cálculo técnico que se basa en la utilización de una fórmula para calcular el índice de carga del motor que veremos a continuación. Esa es la metodología mixta que abarca esta investigación. Para ello, se realizó los casos reales de estudio que utilizamos la fórmula para evaluar el índice de carga del motor en los distintos modelos. Esta es el peso del vehículo dividida a la potencia.
El peso del vehículo en kilogramos y la potencia en HP. Para identificar cuáles son los rangos que dan como resultados, el ICM menor a 10 es una muy buena relación entre peso y motor. Es decir, son modelos muy recomendados para los usuarios. El ICM medio entre 10 a 13 es una relación aceptable, un vehículo equilibrado que tal vez sea más favorable en el sector urbano que en carreteras, pero que si los usuarios solo van a utilizar con este propósito, son automóviles idóneos para estos consumidores. El ICM alto, mayor a 13, es un motor pequeño para el peso, afecta el desempeño, consumo y durabilidad. Es decir, no son recomendables para los usuarios y tienen que tomar muy en cuenta este tipo de vehículos y analizar si de verdad quieren adquirirlos. Sin embargo, en la parte técnica y en el cálculo no son recomendables. Empezamos con el primer caso real estudiado. Es el modelo Kia Soluto 1.4 litros del año 2025. Muchos de los vehículos que se van a presentar a continuación son de hecho de los más vendidos en Ecuador dentro del periodo 2024 y lo que va del 2025. El Kia Soluto 1.4 litros tiene un peso aproximado de 1.380 kilogramos y una potencia de 94 HP según la ficha técnica y la página oficial de Kia. Lo que al realizar la fórmula, al aplicar la fórmula, que es peso sobre potencia, nos da un resultado de 14,68 kilogramos HP, el índice de carga del motor. ¿Qué significa esto? Que se encuentra en el rango de mayor de 13. Lo que da, lo que los resultados hablan por sí solos. Es un motor pequeño para el peso, afecta al desempeño, al consumo y a la durabilidad. Es decir, no es recomendable para los usuarios, tiene un consumo excesivo de combustible, poco rendimiento en cuestas al realizar mayor revoluciones o mayor necesidad de cambios para el movimiento. Se necesita un consumo excesivo tanto en carreteras como en uso urbano. De hecho, es clave identificar esta diferencia, esta comparación. Si comparamos con el siguiente caso, que es el Chery Tiggo 2 1.5 litros, este incluso es ya un SUV, es decir, un auto más alto para mayor espacio, para mayor persona y para mayor cantidad de personas y tiene un peso de 1.300 kilogramos, mientras que el anterior caso expuesto es un auto que pesa más 1.380 kilogramos. Es decir, ahí se ve la falta de relación de equilibrio entre peso y motor. El Chery Tiggo 2 1.5 litros, un sub diseñado para un mayor confort, eh, un mayor espacio para personas, más alto para eh, ciertos terrenos difíciles de segundo o tercer orden. Y dentro de este encontramos un peso del vehículo de 1.300 kilogramos y una potencia de 106 HP, asimismo sacado de la ficha técnica oficial de la página de Chery en donde este se encuentra en un rango intermedio, porque da como resultado 12,3 kilogramos HP como índice de carga del motor, lo que significa que es una relación aceptable, un vehículo equilibrado que puede funcionar muy bien tanto en a carretera como en la parte urbana. Cabe recalcar que tampoco se lo puede exigir a terrenos mucho más exigentes, montañosos, lodosos o que se los vaya a modificar en sí. Por lo cual es necesario tomar en cuenta las rutas que se van a tener, el labrado, para así tener una relación y un ahorro eficiente en esta parte del combustible.
En carga, eso sí hay que tomar en cuenta encuestas. Estos saben exigirse más debido propiamente al cilindraje del motor, pero en sí es una recomendación moderada, debido a que si bien el índice de carga del motor es aceptable, hay que tener en cuenta otros aspectos como son los repuestos, el origen del vehículo, entre otros. Sin embargo, en el estudio en el que nos estamos centrando dan como resultados esto, un rango intermedio. Continuamos con el siguiente ejemplo. Es un Ford EcoSport 1.5 litros. De hecho, según la marca, este vehículo estaba diseñado idealmente para el sector urbano, para ahorrar combustible. Sin embargo, en la práctica a Ford no le salió esta apuesta, ya que no son rangos ideales para este tipo de SUV. Tiene un peso de 1.351 kilogramos y una potencia de 112 HP, dando como resultado un índice de carga del motor de 12,06 kilogramos HP. Siendo, en este caso lo pusimos como un índice intermedio, siendo más aún así tirando a un motor pequeño para el peso, que afecta al desempeño, sobre todo cuando lleva carga y va en cuestas o en vías de segundo orden. El consumo de combustible es excesivo. Las revoluciones por minuto se lo debe exigir al motor, se lo debe sobreexigir, lo que produce un mayor desgaste prematuro en tanto en neumáticos, en el cilindraje del motor, el consumo de combustible, entre las diferentes problemáticas que presentamos anteriormente. Por lo tanto, no sería recomendable adquirir este vehículo. Existen otros modelos con SUVs con características mucho mejores a precios accesibles igualmente y que pueden brindar mayor eficiencia a los usuarios y un mayor confort. Estos fueron tres ejemplos de vehículos que el primero completamente descartado, el segundo tiene cierta equilibrio y el tercero poco recomendable. Al igual que el Chevrolet Tracker 1.2 litros, este sub fue progresivamente disminuyendo su cilindraje. Empezamos en sus inicios en el año 2015 con un Chevrolet Tracker de 1,5 litros y progresivamente se fue priorizando el diseño, el confort, el interior, más que la eficiencia propia del motor y del rendimiento del vehículo, que fue bajando a 1,2 litros. Su robustez es de 1.650 kilogramos y una potencia de 132 HP, lo que da como en sí un índice de carga de motor de 12,50 kilogramos HP. Es decir, ya por rozando ya los 13 del índice de carga del motor, que es ya muy alto, lo que también es sinónimo de un motor pequeño para el peso. Afecta el desempeño, el consumo y la durabilidad. Es decir, tampoco es recomendable. Se han expuesto cuatro casos. De los cuatro, el recomendado hasta ahora es el Chery Tiggo 2, poco recomendado el Ford EcoSport y descartado el Kia Soluto y el Chevrolet Tracker 1.2 litros. Para así llegar a un caso real de estudio de un vehículo ideal, de unas características que todo usuario debería tomar como referencia. Y este es el modelo Mazda CX-30. En este caso se analizó la versión 2.0 litros, que también hay la 2.5, en donde el peso del vehículo es 1.430 kilogramos, que si lo comparamos con el peso del auto inicial comparado es de 1.380. Es decir, tiene un peso, el auto tiene un peso relativamente igual al ser un SUV. Tiene una potencia adecuada para su peso, que es 186 HP, con un rendimiento óptimo y eficiente, tanto para el rendimiento en cuestas, en carreteras, en ciudad, optimizando su rendimiento equilibradamente con su consumo de combustible. Es decir, este vehículo no te va a consumir combustible a cuanto tú lo exijas.
Como tú lo exijas, este vehículo va a consumir combustible. Es decir, tiene un índice de carga de motor estupendo. Tiene un índice de carga del motor ideal, teniendo un índice de carga del motor muy por debajo de los 10, teniendo un índice de carga de motor de 7,68 kilogramos HP, siendo un ejemplo y una referencia para cualquier consumidor, para cualquier fabricante. Así, hacemos un análisis y presentamos los resultados de nuestra investigación. Dentro de esta, encontramos que, primero, se aplicó el índice de carga del motor como parámetro comparativo para evaluar los diferentes modelos y el equilibrio que estos tienen entre peso del vehículo y potencia disponible. Los modelos analizados muestran diferencias significativas en su eficiencia mecánica. El Kia Soluto presenta un índice de carga de motor más alto, es decir, un motor insuficiente para su peso. El Chery Tiggo 2 y Ford EcoSport se ubican en un rango medio, aceptable, pero con limitaciones en cuestas y carga, económicos en la parte urbana. El Chevrolet Tracker muestra un índice de carga de motor equilibrado, adecuado para únicamente uso urbano. Pero si eres un usuario que viaja, que exige en ciertas zonas el vehículo, es un vehículo poco recomendable. Para finalmente tener un ejemplo y una referencia de un vehículo ideal diseñado en este equilibrio, que es el Mazda CX-30, se posiciona como el mejor equilibrado de los ejemplos estudiados. Finalmente, los valores obtenidos confirman que el índice de carga del motor mayor a 13 genera mayor esfuerzo en el motor y disminución del rendimiento. A continuación se presenta una gráfica con los resultados obtenidos de los modelos comparados. El Kia Soluto, que se encuentra con un índice de carga de motor por encima de 13, se encuentra en 14 en adelante. Asimismo, encontramos el Chery Tiggo 2, que se encuentra en el límite superior, que se encuentra en 12,24 de índice de carga del motor. Siendo aquí en esta gráfica podemos identificar que el que tiene el menor índice de carga del motor es el Mazda CX-30 y por lo tanto el mejor y el que se tiene que tomar como punto de referencia. Asimismo, encontramos la discusión. Como estudiante de ingeniería automotriz, ¿qué es lo que puedo informar, discutir ante la audiencia? Primero, los resultados evidencian que la relación peso-motor influyen directamente en la capacidad de aceleración y respuesta en pendientes, confirmándose así la parte teórica y las fuentes científicas de ingeniería automotriz de los diferentes artículos que se tomaron como referencia para realizar esta investigación. Es decir, se comprobó en la práctica la teoría. Los vehículos con índice de carga del motor alto, como el Kia Soluto, requieren más revoluciones para mantener la velocidad, lo que incrementa el consumo de combustible y el desgaste del tren motriz. Los modelos de índice de carga de motor medio, como el Tiggo 2 y el EcoSport, ofrecen un desempeño aceptable, pero sufren pérdida de potencia en altitud y con carga. Es decir, es un aspecto a tomar en cuenta sabiendo que nos encontramos en una región montañosa, en la parte interandina de nuestro país. Los vehículos con índice de carga de motor bajo, como el Mazda CX-30, logran mejor eficiencia sin aumentar el cilindraje, demostrando que un diseño inteligente puede superar a un motor más grande, siendo este un vehículo adaptable, idóneo para cualquier región o ubicación en el que se vaya a transportar o y así sea asimismo donde se habite.
La comparación confirma que muchos usuarios adquieren vehículos sin evaluar esta relación técnica. Se mencionó que muchos de los autos que se expusieron como ejemplos son los más vendidos en Ecuador, evidenciando la falta de estudio que tienen los usuarios al adquirir sus vehículos. Y es un punto de inflexión que se debe tomar en cuenta como sociedad ecuatoriana. Las conclusiones de esta investigación. Primero, la relación peso-potencia es un parámetro determinante para evaluar el rendimiento real del vehículo. Un motor insuficiente para la carrocería genera un consumo elevado, poca capacidad de respuesta y desgaste prematuro. Los resultados mostraron que no siempre un motor grande garantiza mejor desempeño. El diseño, la curva de torque y la eficiencia influyen más, como se demostró en el Mazda CX-30. El índice de carga de motor se confirma como una herramienta útil para orientar a consumidores para apoyar decisiones de ingeniería automotriz. Es decir, esta es una herramienta que se presenta al público para ser usada y ser parte de ese estudio antes de adquirir un vehículo y estar conforme con este y no presentar inconvenientes y que éste satisfaga las necesidades y el ambiente en el que se lo vaya a utilizar. Y finalmente, los fabricantes deberían optimizar el peso estructural y la eficiencia del motor para evitar subdimensionamiento en modelos económicos. Dentro de las recomendaciones encontramos recomendaciones para usuarios, para fabricantes y para futuras investigaciones. Para los usuarios, elegir vehículos menor con índice de carga del motor menor a 12, para así tener un equilibrio de desempeño tanto en ciudad como en carretera. Revisar siempre la ficha técnica y no elegir únicamente por estética o equipamiento, sino priorizar también la eficiencia y el rendimiento que va a tener el vehículo. Priorizar motores con buen torque a bajas revoluciones por minuto o turbomotores optimizados. Para fabricantes, reducir peso estructural sin comprometer la seguridad. Ajustar la potencia del motor según la masa final del vehículo, es decir, que esto se mantenga siempre proporcional. E implementar tecnologías de eficiencia, inyección directa, turboalimentación moderada, mejoras aerodinámicas para reducir la resistencia del aire al vehículo y así también eh, poner y así que se mantenga este equilibrio con el consumo de combustible. Finalmente, recomendaciones para futuras investigaciones, incluir pruebas dinámicas en carretera, poner en práctica este conocimiento teórico y este análisis a través de los cálculos con fórmulas comprobadas científicamente en bibliografías de ingeniería automotriz. Ampliar la muestra de vehículos y comparar según altitud y carga, es decir, comparar con el mayor catálogo de los vehículos más vendidos en Ecuador de 2024 a 2025. Y finalmente, incorporar un análisis de emisiones y eficiencia energética, es decir, eh, también analizar la parte de la eficiencia y del pro con el medio ambiente. A continuación se presenta la bibliografía en un código QR en donde se desplegarán todas las fuentes, artículos científicos en los que se basó esta investigación. Arquitecta Alexandra Aguilera, directa audiencia, señoras y señores.